El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos. Esto es Cuarto Poder a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión CHTV. Es un enorme placer para nosotros estar todas las tardes en este espacio de 4 a 5 de la tarde compartiendo con ustedes el análisis de la vida nacional, gracias a nuestros invitados que participan en el debate de la opinión a diario y, por supuesto, que generan aportes sustantivos a nuestro país. Hoy es jueves 19 de agosto del año 2021. Saludamos a nuestros compañeros en controles, Ronald López, Cristian Maradiaga y César Monzón en Radio Globo, Globo TV en las redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook, también como Cuarto Poder, y don César Monzón, que está en los controles de canal hondureño de televisión. Hoy vamos a dialogar sobre el cronograma electoral que va avanzando, las fechas políticas importantes que hay que tomar en cuenta de cara al proceso de elecciones generales del próximo mes de noviembre. Hoy estamos a 100 días exactamente para que se desarrolle el proceso de elecciones generales. 10 días faltan, nada más, para que, según la ley, se permitan las campañas políticas abiertas y los distintos candidatos y candidatas puedan promocionar sus casillas, sus propuestas y vender, por supuesto, sus candidaturas a nivel mediático. El próximo sábado es el sorteo para escoger la ubicación de los distintos candidatos y partidos en las papeletas. Por fin, ya tiene listo el Consejo Nacional Electoral la convocatoria para este sorteo que estaba estancado por ese problema que tenía el Partido Salvador de Honduras, que ya pues fue aprobada la Alianza 1 por parte del Consejo Nacional Electoral, aprobadas las distintas planillas también del Partido Salvador de Honduras, con excepción, ojo a esto, con excepción de la planilla del departamento de Cortés, planilla de diputados y planillas a las municipalidades. Candidatos a alcaldes del departamento de Cortés aún no están inscritos del Partido Salvador de Honduras, y el Consejo Nacional Electoral hace un par de días, o ayer, les dio 5 días para, les dio 5 días para subsanar esas planillas. Por lo tanto, tienen que integrar nuevamente o ponerse de acuerdo, porque allá se dio una asamblea que no fue respetada, asamblea de la misma facción de Salvador Narrala, que él mismo no respetó y puso otros candidatos de dedo, y ese es el problema del Partido Salvador de Honduras. Por lo tanto, tienen que rehacer las planillas alcaldes del departamento de Cortés y la planilla a diputados, así como redes de comunicado que tenemos en pantalla. Con nuestros invitados vamos a abordar este tema y sobre todo cómo se van a manejar las campañas políticas. Campañas que a través de asesores internacionales generan un sismo negativo. La población está cansada de ataques, está cansada de propuestas vacías o propuestas inexistentes. La población quizás espera propuestas y lo que escuchamos es insultos, diatriba de un sector a otro. ¿Será que la campaña sucia se va a ver más álgida en este proceso de elecciones generales que ya arranca de forma abierta durante los próximos 10 días? ¿O en realidad vamos a escuchar esas propuestas que tanto necesita el país para salir de la crisis que tiene la ENE, para recuperar las empresas estatales como Hondutel, para arreglar el tema del agua, que en este caso el SANA pues ahora está municipalizada, para recuperar económicamente Honduras y etcétera, tantos problemas que hoy pues los ponemos en la mesa y conocer realmente si estos partidos tienen propuestas? Don Carlos Paz, un placer saludarlo, por cierto, ya vacunado. Don Ronald López, saludos, contento ya porque hoy pues hemos adquirido la segunda dosis de la Sputnik 5, que tanto anhelábamos, que tanto esperábamos y que estábamos preocupados, y en el minuto 90 pues hemos sido vacunados el día de hoy por parte de la Secretaría de Salud. Aproximadamente unos 1.500 periodistas se dieron cita aquí en el Distrito Central, y dentro de unos 15 o 20 días ya estaremos inmunes. Placer saludarlo, don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Así es, gracias a la gestión del Colegio de Periodistas de Honduras, dirigido por el colega Osman Reyes, pues hoy obtuvimos la segunda dosis. En las primeras horas de la mañana estuvo un poco tedioso, según lo que se informó. Se debió a problemas de refrigeración de los frascos del contenido de la Sputnik B. Pero ya después de las
9:30, 10 de la mañana, se fue organizando y acelerando el proceso de vacunación. Agradecemos a la gestión del colega periodista Osman Reyes por haber cumplido, como dice Ramón, en el minuto 90. Había desesperación en muchos de nosotros que cuando nos daban la segunda dosis, pues hoy se llevó a cabo. Y mañana van para San Pedro Sula, ante los colegas allá. Queremos saludar, no sabía que hay cantidad de colegas que nos escuchan, connotados colegas del Foro Periodístico de Honduras. En efecto. Tenemos aquí una comunicación. Atienda. Sí, en efecto. Sí, por cierto, saludar a Suyapita Núñez, colega periodista que hoy nos miramos en esas largas colas de 3 horas debajo del sol, pero bueno, ni modo, uno aguanta al final. Salude Suyapita Núñez porque siempre pasa pendiente de nuestro programa, colega periodista, a don José Adán Castelar, con quien estuvimos conversando también esta tarde, nos dice que pasa pendiente de este espacio. Ya está Filadelfo Martínez con nosotros para entrar en materia con el tema, don Carlos Paz, del análisis. Y le informo que me llamó Héctor Manuel, que dice que viene en camino, ya nos había cancelado, pero viene en camino, dice. Te le damos la bienvenida al doctor Filadelfo Martínez, analista de la realidad sociopolítica de nuestro país. Buenas tardes, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos técnicos científicos con la audiencia de Cuarto Poder. Buenas tardes. Buenas tardes, don América. Un placer estar con ustedes nuevamente y poder compartir de interpretaciones y de lectura sobre el escenario político nacional. Doctor, ya de cara a este proceso de elecciones generales y sobre todo la apertura de la campaña oficial a través de los distintos medios de comunicación, nos preguntamos como población cómo va a ser esta campaña. Después de tantos años de crisis electoral, crispación social, sabemos en la situación que se encuentra Honduras, cómo van a actuar los políticos en esta campaña, qué tipo de campaña vamos a tener, sobre todo aquellos que buscan la presidencia de la República. Bueno, en realidad ya estamos en campaña política, estamos viendo cómo los diferentes aspirantes a la presidencia de la República y a los demás cargos de elección popular tratan de proyectar su imagen como la solución a los problemas del país. Es una campaña, yo diría, en ese sentido, como todas las anteriores, vacías en cuanto a contenidos, digamos, que le dan razón de ser a los procesos electorales. En las elecciones nosotros decidimos quién va a ser el presidente de la República, quiénes van a ser los diputados, quiénes van a ser los alcaldes y regidores, que son las personas encargadas de administrar, de dirigir el país. Y por lo tanto se espera que estas personas muestren en la campaña electoral que reúnen no solo los requisitos que dice la ley, sino que tienen la capacidad, el conocimiento, la voluntad para enfrentar los problemas. Y Honduras atraviesa por graves problemas. Esto he estado hablando en la introducción del programa que finalmente en el segundo 55, ¿verdad?, del minuto 89 se han vacunado con la segunda dosis de Sputnik. Entonces deberíamos ver a los aspirantes a cargos de elección popular a tener una discusión de cómo vamos a convivir con esta pandemia que llegó para quedarse y que va a tener otras manifestaciones, pero definitivamente, así como logramos convivir con el sarampión y con otro tipo de epidemias, de la pandemia con COVID-19, vamos a vivir. Tenemos el problema de la deuda externa y los políticos deberían decirnos cómo van a manejar el tema del déficit fiscal, cómo van a manejar el desmesurado crecimiento de la deuda externa, que en algún momento va a provocar que se va a obligar al gobierno a aprobar un ajuste fiscal. Y los ajustes fiscales están relacionados con el incremento del pago de los impuestos que nosotros cada vez de manera más difícil queremos cumplir. Y así por el estilo tenemos el problema de cómo vamos a
realmente prepararnos a convivir con los efectos del calentamiento global y cambio climático, que tiene su manifestación más concreta en las inundaciones que ya son para nosotros normales, diría yo, y sobre todo en la costa norte. Y finalmente tenemos el tema de la seguridad, el grave problema de educación, ¿verdad? Es terrible lo que está pasando en la educación y el acceso a otros recursos básicos como tenemos salud. Pero no, nada de eso estamos viendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que hay unos candidatos que son sinvergüenzas, otros que son asesinos, otros que no sé qué, como en el pasado. Ahora no hay cancioncitas, pero no hay propuestas. Y es una pena porque los candidatos entonces están obsesionados por ganar, aunque una vez que ganen no saben cómo administrar el país. Esa es la triste realidad. Sí, doctor, pensábamos que la crisis de la pandemia le iba a servir a nuestra Honduras para poder hablar de un después y echar a andar el país con un replanteamiento de nación por la coincidencia del proceso electoral y que la crisis nos diera una oportunidad de replantear las políticas públicas, como lo está mencionando, la grave situación de la educación y la salud en estos momentos, pero los políticos continúan igual. Y es que no es un fenómeno exclusivo de Honduras, creo que a escala planetaria, pero la democracia vive sus peor momentos en cuanto a déficit de ciudadanía. Por ejemplo, vivimos en sociedades que se jactan de ser democráticas, pero no tenemos ciudadanos, en las que no hay partidos políticos. Esa es la verdad, no hay partidos políticos, hay maquinarias electorales, y esas maquinarias funcionan en cuanto a la que tiene más recursos, sobre todo financieros, para poder pagar estructuras, para poder campañas, para poder movilizar al electorado. Y también entonces no tenemos políticos. Es una terrible, ¿verdad? Usted hace una valoración de la mayoría de los candidatos a los cargos de elección popular y sabe muy poco de política, de democracia. Conoce muy poco de la gestión pública. No solo no entienden cómo manejar el problema de la pobreza, sino cómo se maneja el presupuesto general de la República, cómo se dirige un ministerio. Entonces, no le pidamos peras al olmo, ¿verdad? Es decir, si no saben, entonces no van a poder. Y hoy es la pandemia, pero yo recuerdo que después del huracán Mitch, nosotros hablamos que era la oportunidad para reconstruir Honduras. Y todavía tenemos puentes Bailey que están desde el Mitch para acá. Todavía estamos viviendo las consecuencias del huracán. Tuvimos un alivio de una condonación de la deuda y no supimos aprovecharla. Y no vamos a ver aprovechar las oportunidades, porque toda crisis, y la pandemia es una crisis, abre oportunidades, ¿verdad? Tuvimos la crisis de 2017, el diálogo nacional fracasó. ¿Y por qué fracasó el diálogo nacional? Porque una característica de los políticos es la capacidad de diálogo con el que no se está de acuerdo, con el que hay disputas, con el que uno tiene que hay competencia. Sin embargo, de todos los partidos hubo una manifestación clara de no querer dialogar. Pero ¿qué es lo que vemos? Y lo vimos muy claramente en marzo de este año, ¿verdad? Estructuras, como digo, no son partidos, son estructuras político-electorales que tienen gran habilidad para desconocer la ley, para hacer la trampa. Y eso lo vimos muy claro en marzo. En los 3 partidos que fueron elecciones primarias internas, hay denuncias de fraude que no se han podido desvanecer. ¿Y cuál es la gran discusión que tenemos ahora en torno al PREP, en torno a cómo se va a conformar? A que unos y otros tienen miedo del otro. Y no es un miedo injustificado, es un miedo que tiene razón de ser, porque cada uno de los partidos está dispuesto a cometer cualquier violación en la ley y eso le permite asegurar que va a ganar las elecciones, aunque no sea legal y justamente. Sí, tengo la consulta, doctor. ¿Hay algún estudio o alguna medición de la credibilidad institucional del Consejo Nacional Electoral?
Yo no he tenido la oportunidad de ver un estudio sistemático, serio, digamos, basado en datos que sean empíricos, comprobables, ¿verdad? No he visto, pero sí ya hay algunas encuestas sobre percepciones que se tienen sobre el Consejo Nacional Electoral. Y yo separaría entre las percepciones y la realidad. Lo primero es que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Partidaria, el Registro Nacional de las Personas, todas aquellas instituciones encargadas de asegurar que el proceso electoral sea, en primer lugar, conforme a ley, ¿verdad? Y que sea creíble, que sea aceptado por la población, está dirigido por los mismos partidos encargados de hacer la trampa. Los jugadores son jueces, ¿verdad? Son parte y son jueces de un proceso, y entonces aquí hay una normalidad, ¿verdad?, que nos permite entender por qué esa zipizape, por qué se estira y encoge en el Consejo Nacional Electoral. Creo que es una lección aprendida, ¿verdad? Y no se trata de ir a la luna a buscar a personas que no sean marcianos, pero creo que el requisito de que sean que tengan la bendición del líder de la facción política que tiene el poder en cada una de las organizaciones partidarias no es lo más sano para el país. Tenemos que establecer otros criterios mucho más sostenibles, como lo tienen, por ejemplo, Perú, Costa Rica, ¿verdad?, donde se integran autoridades electorales y no hay los problemas que tenemos en Honduras. Yo sí creo que eso pasa. Entonces tenemos un problema que es real. Y luego hay una percepción porque es inexplicable, ¿verdad?, todo lo que... y no solo del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad?, el hecho de que se haya aprobado la ley electoral mucho tiempo después de lo que todo el mundo esperaba, porque ningún partido de fútbol se juega sin las reglas claras del juego. Y aquí, bueno, recientemente se hizo modificaciones a la ley electoral y no me extrañaría que los partidos puedan hacer reformas incluso de último momento. Todo eso afecta, ¿verdad?, la credibilidad del proceso electoral y la estabilidad política de Honduras. Finalizo con esto, licenciado Filadelfo Martínez. Aquí usted tocó un tema importante, los candidatos y candidatas en los distintos cargos de elección popular. ¿Qué tipo de candidatos llevamos en estos momentos? Porque es cierto, hay un vacío de propuestas a nivel general en esta campaña política, cuando debiera ser al revés. Antes, hace unos 20, 30 años, escuchábamos aquel discurso demagógico que, aunque no hubiesen ríos, iba a ser puentes el candidato, y sacaban propuestas o se las inventaban, las sacaban de la manga de la camisa. Hoy que hay tanta necesidad en Honduras, pobreza, desempleo, hambre, crímenes, violencia generalizada en contra de la mujer, etcétera, etcétera. Si hablamos de cada una de las instituciones, hay problemas en educación, en salud, y bueno, hay mucho para abordar específicamente en materia de propuestas. ¿Y por qué no las vemos entonces? ¿Será que el problema son los distintos candidatos? Miramos diputados que cuando usted escucha el contenido de sus propuestas le están prometiendo elementos que son propios de un candidato a la presidencia, para ponerle un ejemplo. No, y no solo eso, digamos que el Congreso actual, que todos preocupados porque tienen que haber hecho alguna iniciativa de ley, presentado alguna moción. Entonces, por eso es que uno escucha, ¿verdad?, que es el día de la baleada, el día de no sé qué, del aguacate, porque son, perdón porque no estoy ofendiendo, son personas ignorantes, las que ignoran cómo, pues repito, los problemas del país, cuáles son las soluciones. Y por ejemplo, en el Congreso es muy evidente, ¿verdad?, con pocos conocimientos del proceso legislativo. Entonces por eso votan en manada, ¿verdad? Por eso venden su voto. Y en un momento en que es crucial, ¿verdad?, porque ya el gran debate que hay es cómo se va a integrar el Congreso, porque el próximo Congreso va a tener que elegir la nueva Corte, va a tener que elegir el nuevo fiscal, va a tener que integrar un nuevo Tribunal Superior de Cuentas, que son instituciones claves para el tema de asegurar el respeto de la ley, el cumplimiento de la ley y el acceso a justicia, ¿verdad? Y entonces, en la medida que se nombren a magistrados para la Corte Suprema de Justicia que obedezcan a una jerarquía política, la aplicación de la ley va a ser cada vez más difícil.
Entonces yo diría que no hay tipo, sino personas con un poco conocimiento, pero mejor lo digo de manera directa, ignorantes de lo que es el quehacer legislativo. Claro. Le agradecemos mucho, doctor, su participación. A la orden, es un placer. Muchas gracias, el doctor Filadelfo Martínez, analista de la realidad sociopolítica de nuestro país. Ramón Ochoa. Vamos a un breve corte. Seguimos hablando sobre las campañas políticas que ya están y que se avecina ya la apertura oficial en medios de comunicación de las posturas de los distintos candidatos y candidatas a nivel nacional. Banco Atlántida tiene un mensaje importante para usted y es que continúa la feria de préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para que cumplas tus metas. Solicita tu préstamo de vivienda desde el 7.7%, préstamo de vehículo nuevo desde el 9.5% y seminuevos desde 14%, préstamo personal desde el 17%. Ingresa hoy a www.bancatlan.hn o visita nuestras agencias a nivel nacional y solicita el préstamo que necesites. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Sí. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación, periodismo a su alcance. Ubíquenos en las redes sociales e infórmese de manera práctica en Twitter, en Facebook o en Instagram. Búsquenos como El Pulso, también en la web www.elpulso.hn. En YouTube visite nuestro canal El Pulso HN, donde usted puede ubicar videos de interés, noticias de actualidad y todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Continuamos dialogando esta tarde en Cuarto Poder sobre las campañas políticas que se avecinan y ya está nuestro invitado con nosotros esta tarde, específicamente de uno de los partidos políticos que participa en esta contienda con muchas probabilidades de alzarse con el poder político de la nación. Don Héctor Zelaya, gerente de campaña del Partido Libertad y Refundación. Gracias. Un placer tenerlo en Cuarto Poder, Héctor. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí en esta cabina, pudiendo exponer algunos de los mensajes que podemos nosotros mandarle a todo el pueblo hondureño, pero sobre todo un mensaje de esperanza, un mensaje que el Partido Libertad y Refundación está haciendo todo el trabajo que se requiere a nivel nacional en cada aldea, cada municipio, cada caserío, para traer los cambios y las transformaciones que Honduras necesita. Lo hacemos en el CNE, lo hacemos en el Registro Nacional de las Personas, lo hacemos en el Congreso Nacional. Y también aquí en los medios de comunicación estamos haciendo esa labor para difundir nuestro mensaje, nuestro grito de lucha, nuestra batalla a 100 días de hacer historia, a 100 días de que juntos, de que todos vamos a hacer la historia, de que muchas generaciones van a hablar. Y eso depende de cada uno de nosotros, no depende de una sola persona, no solo depende de voluntades, no solo depende de que tengamos buenas intenciones, depende del trabajo y de la organización y de la disposición que tengamos cada hondureño, comprometidos con nuestro país y por el amor a nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, bienvenido Héctor Manuel Zelaya, gerente de campaña del Partido Libertad y Refundación, candidata doña Xiomara Castro. Pero también tenemos a Gerardo Torres. Buenas tardes, Gerardo. Gracias por estar en Cuarto Poder. Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libre también. Buenas tardes, Gerardo. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Radio Globo. Un placer. Qué bueno saber que aquí está Héctor. Estamos trabajando en varias cosas, entonces ahora vamos a poder compartir también con ustedes en este espacio radial. Gracias por la invitación. Saludos. Sí, para entrar en detalle, Gerardo, esta campaña que se aproxima ya a nivel mediático,
¿cómo la visualizamos? No solo hablar de Libre, ya vamos a entrar en detalles con Héctor, por supuesto, de la campaña de Libre. A nivel general, ¿cómo la visualiza Gerardo Torres? Sabemos las contiendas que hay entre el Partido Libre y el Partido Nacional, que son muy claras y que se han visto durante los últimos años, pero ahora miramos en otro escenario a don Salvador Narrala, que pues ha vuelto los ataques, antes era hacia el oficialismo y hoy pues es prácticamente hacia Libertad y Refundación. ¿Qué vamos a tener entonces? ¿Campaña de altura, campaña de propuestas o una campaña de ataques? Bueno, yo creo que ya pudimos ver un poco, dicen que así como en la víspera se sabe cómo va a ser la fiesta, hay quienes han decidido mantener una posición de altura, hablar de las propuestas, y hay otra gente que ha optado mejor por el tema del ataque, ¿no? Yo creo que la cultura política hondureña nos ha enseñado de que la gente cree que en el tiempo de campaña es abierto a decir lo que sea, ¿no? Que no haya pruebas, se considera la política como algo más de emociones que algo de planteamientos. Y lo digo, por ejemplo, en el caso del ingeniero Narrala, que tiene posiciones de eso, ¿no? Que es capaz de decir lo que sea con tal de llamar un poco la atención. Y por el otro lado vemos en la posición de Xiomara o del presidente Zelaya, que dicen no vamos a entrar en eso, porque si entramos en eso esto se va a convertir en un circo. En el caso del Partido Nacional, lo que vemos es que usan ambas cosas, tienen voceros como David Chávez, como Fernando Anduray, que tienen una posición más de choque y también son capaces de decir lo que sea, y tenemos una posición como el candidato a la presidencia, que es más moderado, y en el caso liberal, a un Yanni que trata de ser muy cauteloso en lo que dice, porque sabe que los ataques a él como figura, como persona, pues no son pocos. Entonces yo creo que van a haber canales en los que se va a poder escuchar las propuestas y el debate político, pero va a ser imposible, creo yo, contener a esa mala tradición que hay en la política hondureña, en la que se apunta más a la emotividad, a lo visceral, que a lo inteligente y al diálogo. Hay que estar preparado para eso, y esta campaña no creo que sea distinta en el tono que las otras que hemos visto en años anteriores. Tu cámara. Héctor Manuel, como gerente de campaña, vemos muy poco a doña Xiomara Castro en los medios de comunicación. ¿Cuándo le veremos más la presencia? Bueno, la campaña oficialmente empieza el 28 de agosto, 1 de septiembre, arranca oficialmente. En la política uno sabe precisamente que todo es cuestión de tiempos, del manejo del tiempo, del manejo de los momentos. Y Xiomara es muy habilidosa en ese sentido. Cuando Xiomara sale es para decir algo muy concreto, muy puntual. Manda un mensaje precisamente no solo a la militancia del partido, sino que a todo el pueblo hondureño. Nosotros tenemos a bien de que en esta campaña electoral que se avecina, el tema de los medios de comunicación es un tema bastante importante. La difusión del mensaje es bastante importante y ella es muy habilidosa en ese sentido. Está en las redes sociales, está las comparecencias muy seguidamente en los medios de comunicación, que eso se está establecido, en las entrevistas puntuales, ¿verdad? Nosotros somos personas que nos gusta hablar con hechos. No es de hacer giras en medios de comunicaciones donde se van a trasladar estos hechos. Es en el terreno, es en el territorio, es trabajando y es organizando que nosotros mostramos nuestros resultados. Así fue en el 2013, así fue en el 2017. Y todos los militantes del Partido Libertad y Refundación, del Libre, saben precisamente esto. El trabajo arduo que nosotros hacemos es precisamente buscando estos resultados. Y las elecciones los han comprobado. De las primarias a las generales, Libre tiene un crecimiento de 500,000 de votos precisamente por eso. En el 2013 y en el 2017 se ha comprobado que la opción que siempre presenta el partido es una opción que al pueblo hondureño le ha gustado y se ha visto
precisamente en los resultados. Entonces, ¿qué prefiere usted, estimado don Carlos? Como un funcionario público, como una persona pública, como político, que se dedique a andar hablando en todos lados, o que empiece a demostrar el trabajo. Cuando seamos gobierno, precisamente el pueblo hondureño va a agradecer que lo que hable sean los hechos y no propaganda y no simplemente estar hablando y prometiendo. Nosotros ya transcurrimos en todo este tiempo que el pueblo hondureño nos ha visto en todas las esferas en este sentido. Y los hechos hablan. Por eso cuando nosotros hablamos de bajarle a la energía eléctrica, de bajar los costos de vida, la gente hace remembranza del gobierno del presidente Zelaya, del Poder Ciudadano, hace remembranza de cuando él estuvo ejerciendo la máxima magistratura del país. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Para quién gobernó? Gobernó para el pueblo hondureño, no para unos pocos, sino que gobernó para todos. Entonces, cuando nosotros planteamos, cuando nosotros decimos que vamos a presentar un proyecto político, lo hacemos con toda la responsabilidad y la seriedad que requiere la presentación de un proyecto político. Y eso es lo que nosotros hacemos, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como partido, como Libre, como militantes, de que lo que nosotros proponemos es algo que se va a cumplir, es algo que tiene contenido, es algo que tiene un fondo de realidad. Permítame despedir a Gerardo Torres, porque también él tiene compromisos en unos minutos con un programa de televisión. Gerardo, muchas gracias por tu participación. Te consulto ahora como presidente de la Escuela de Formación Política e Ideológica del Libre. Hay un mensaje que se tiene que transmitir como partido y que se tiene que hacer sentir al electorado. ¿Cuál va a ser ese mensaje consonante de todos los actores en este proceso? Me refiero a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, diputados, alcaldes y por supuesto a la presidencia de la República. Le digo esto porque en 2013, en la campaña de Libre, era muy claro hablar de refundación, de Asamblea Nacional Constituyente, y no sé si es que ese discurso se ha diluido, pero ¿qué tendremos hoy entonces por parte de los distintos candidatos a nivel nacional? Y el discurso pues tiene que ir de la mano con el tema de la formación política e ideológica que tiene una institución política, y en este caso sabemos que Libre ha trabajado mucho en eso. Bien, en efecto el tema de la formación política e ideológica en Libre ha tomado una prioridad que no teníamos en años anteriores, y la explicación de eso es sencilla, es que Libre tenía una posición, el socialismo democrático, pero como todos sabemos, Libre viene de una amplitud de sectores, de una amplitud de gente que integramos al partido, y que era necesario poder construir acuerdos, llegar a acuerdos, y esos acuerdos ya están, y están bastante claros. Ahora nosotros y nosotras en Libre vemos, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Constituyente es una prioridad en el Estado, pero también tenemos mucho más claro para qué, o sea, que es un instrumento del para qué. Y la refundación, también la refundación para qué o hacia dónde. Todos los candidatos y candidatas que están participando en esta contienda prometen que van a resolver los problemas del país, prometen que Honduras va a ser distinta, y prometen que incluso los cachurecos son tan cínicos que dicen que van a ser distintos a lo que ha venido pasando en Honduras, pero nadie explica realmente cómo lo va a hacer. Ustedes lo van a conocer en el plan de gobierno de Xiomara. Ahí se puede palpar que la diferencia fundamental es una diferencia de cómo se entiende el sistema al que nos enfrentamos. Los demás partidos, incluso los que se llaman a sí mismos oposición, plantean un cambio dentro de las estructuras y los parámetros que permite el capitalismo, y eso es bastante limitado, ¿no? Dice Héctor, les puede comentar y les puede ampliar más, que eso es como que a alguien que tiene calentura le ofrecen una Panadol. Un cambio de sistema es poder ver en la persona y darse cuenta de que no es una fiebre de gripe, sino que es una enfermedad crónica, y esa enfermedad crónica necesita un cambio de sistema y una intervención inmediata y de emergencia. En el plan de gobierno del equipo que dirige el compañero Hugo Noé, habla de un plan de emergencia que transforme la matriz de producción económica y la distribución de las riquezas en este país. En este país, como ya conocemos al Estado de Honduras, se prioriza por un pequeño grupo, por una pequeña cúpula empresarial, que es la gran beneficiaria de esto. Aquí
el gobierno entre decidir si hacer un plan para que todos los niños puedan comer, o todos los niños puedan ir a la escuela, o toda la población pueda tener salud, o hacer una sede, pues ya sabemos que tiran hacia la sede. Y solo cierro con lo siguiente. ¿Cómo se explica entonces el modelo socialista en términos económicos? Es permitir que toda la población pueda acceder a esa economía y a esa producción de riquezas y a esa distribución de riquezas, pero también que el Estado cumpla su función primordial, y es que el bienestar colectivo, el interés del ser humano, esté en el centro de las decisiones políticas. Siempre una decisión política esté marcada porque es lo que va a beneficiar a... Se le cortó a colega periodista y secretario de Relaciones Internacionales del partido. Ahí está, sí, le escuchamos. Perdón, es que se me cortó, pero si nosotros hacemos esas dos cosas, integramos a la mayor cantidad de gente a la economía y a la distribución de riquezas, y que el Estado se priorice por el desarrollo colectivo, entonces la gente va a entender que el socialismo, más allá que una retórica y que un discurso, es una realidad concreta de que lo que plantea Xiomara es algo radicalmente distinto a lo que Honduras ha vivido en cualquier otro gobierno antes que este que va a empezar en enero de este año. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, siempre saludos, un abrazo. Saludos, Gerardo. En el mismo orden de la consulta de Ramón, para el 2021, ¿qué se retoma de lo que se planteó el 2013 y el 2017? El caso del socialismo en aquella ocasión es que como no había un instituto de formación política, entonces yo caminaba con mi libreta de socialismo. Y así, cada militante. Sí, claro. Yo soy secretario del Poder Popular. Hay algunos sistemas que fracasan porque precisamente quien los dirige lo hace fracasar. No necesariamente es el sistema como tal. Entonces, en teoría, ahí usted puede tener muy buenos elementos precisamente, pero a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de la praxis, es donde se viene y se prueba al líder, se prueba el liderazgo de la persona que va a conducir eso. Miren, nosotros en el 2017 planteamos una nueva estrategia en el país, y esto hay que darle los méritos al presidente Zelaya, ¿verdad? Al presidente Zelaya, visionario, ¿verdad? Dice él, y por primera vez en la historia de Honduras, construye un partido de izquierda, y por primera vez en la historia de Honduras hace una alianza de partidos, ¿verdad? Donde tiene toda la fuerza y la energía para poder ganar las elecciones. Pero ¿qué voy a esto? Es que se buscaba un candidato que tuviera un buen currículum, se buscaba un candidato que tuviera una buena carrera, una buena popularidad. Pero después de las elecciones nos dimos cuenta, que hacía falta algo. Y nos dimos cuenta después de las elecciones, que no pudo liderar un triunfo. Entonces no era un líder. Lo mismo pasó en el otro partido. En el otro partido lo despedazaron precisamente porque andaban buscando currículums, andaban buscando trayectoria, andaban buscando popularidad y no buscaban lo más esencial, que es un liderazgo, es alguien que venga aquí a liderar los cambios y las transformaciones. ¿Y qué es lo que requiere ahorita en el 2021? Es que esa persona que tenga liderazgo también tenga un partido fuerte y organizado a nivel nacional que pueda hacer estos cambios y estas transformaciones en las instituciones, en el Congreso, en los poderes del Estado. Entonces vamos viendo que las necesidades del país van cambiando precisamente a raíz de los problemas que van suscitando. Hoy actualmente nosotros tenemos un problema en Honduras y es una dictadura que está montada. Entonces, como primer paso que nosotros nos planteamos como partido, como militantes, como hondureños, es desmontar esa dictadura. Uno es en las elecciones. Y ahorita estamos haciendo todo el trabajo y estamos creando todas las condiciones para desmontar esa dictadura en las elecciones. Se está haciendo en el CNE para transparentar este proceso electoral. Se está haciendo con el censo, con la identidad, precisamente para poder tener opción a que tengamos elecciones limpias y transparentes. Pero después de eso, Carlos y Ramón, después de eso, ¿qué viene? La dictadura se sostiene por leyes, la dictadura se sostiene por algunas instituciones,
¿Y cómo va a hacer usted los cambios y las transformaciones si tiene una bancadita en el Congreso? Entonces, el pueblo hondureño sabe, y lo sabe perfectamente, que la opción para hacer los cambios y las transformaciones que Honduras necesita, las tiene libre, porque es un partido fuerte y organizado, porque es un partido que es la opción que va a poder darle en el Congreso una bancada fuerte, mayoritaria, para poder hacer esos cambios, para poder tener una Corte Suprema de Justicia que sea electa y representativa del pueblo hondureño y de los intereses del pueblo hondureño, para que tenga una fiscalía precisamente representativa de los intereses del pueblo hondureño y no solo de un grupo pequeño, de un partido, sino que sea de los intereses del pueblo hondureño. Entonces, en eso nosotros nos estamos planteando en esas etapas. Dentro de las propuestas que nosotros hacemos propuestas que vayan de acuerdo a la realidad. Gerardo bien lo decía, todos sabemos cuáles son los problemas que tiene Honduras. Todos sabemos precisamente que Honduras está en una etapa crítica. Entonces, ¿quién va a solucionar los problemas? ¿Quién va a presentar esas propuestas? Todos pueden tener buenas propuestas, pero ¿quién va a tener la fuerza, el trabajo y la organización para realizar esas propuestas y hacerlas verdaderas? Eso es lo que el pueblo hondureño está decidiendo y estamos a 100 días precisamente de eso. Nosotros hacemos la comparación y en esto la candidata Xiomara Castro lo decía hace poco. La derecha está dividida en 13 pedazos. Libre es la alternativa. Libre es el único partido que presenta algo diferente. No, los demás van a presentar lo mismo, los demás se presentan. Yo voy a administrar lo que está ahora, este sistema, lo voy a administrar bien, lo voy a administrar mejor que Juan Orlando. Eso es lo que van a presentar ellos. Nosotros no estamos presentando eso, estamos presentando cambiar algo y ahí, de raíz. Ahí vamos, Héctor, porque es cierto, es importante para generar un cambio. Gerardo Torres dice, ok, la propuesta es clara, un cambio de sistema, un cambio profundo, y hay que tener esas bases claras que dice Héctor Zelaya, la fortaleza de un partido, la estructura, tener claro hacia dónde vamos, la propuesta y sobre todo las personas también. Por cierto, hay muy buenas personas dentro de esa conformación de campaña y de plan de gobierno de Libre. Ayer dialogábamos con Hugo Noé Pino sobre el tema energético, que creo que está trabajando en el plan de Libertad y Refundación, ¿verdad? Y hay otras personas como Eugenio Sosa, don Fernando García, personas con capacidad. Así es. Pero hay que hablar de números también. Y hay que hablar cómo vamos a revertir esos números, porque nos vamos a encontrar en una situación difícil. Hoy no vamos a ahondar en cada uno de los elementos que contendría el plan de doña Xiomara Castro de Zelaya, pero, por ejemplo, hablemos del ENE. Ayer hablábamos con uno de Pino. ¿Es posible rescatar la empresa nacional de energía eléctrica que hoy está en quiebra o ya está prácticamente perdida? Vamos camino a la privatización, ya está semi-privatizada. Ahora son 3 consorcios los que van a manejar de manera privada la estatal eléctrica. Ya no tendremos estatal eléctrica, va a pasar a manos privadas. Hay déficit de 80.000 millones, se aprobó un préstamo de 9.000 millones. O sea, solo de miles de millones se habla. Claro. De lo que está perdiendo la ENE en estos momentos. Y sigan aquellos contratos los niños de 2.000 millones, 3.000 millones para un térmico. Óigame, si seguimos con esto, prácticamente, digámosle adiós a la ENE. Tiene un plan libre para rescatar la ENE y hablemos de esos números. ¿De qué forma es posible? Sí, claro. Dice Hugo Noé Pino, si es posible, no tuvimos tiempo para abordar el tema de manera profunda. ¿Cómo se va a hacer? Después de la pausa nos contesta Héctor. Tenemos un mensaje importante, cortesía de Diario Digital El Pulso. El Pulso es periodismo de investigación. Visítenos en YouTube como El Pulso HN. También lo invitamos a anunciarse en este espacio de Diario Digital El Pulso. Y por supuesto en Cuarto Poder, información al 9451-6395, 9451-6395, o escriba el correo para información, contacto @elpulso.hn. Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online,
con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Gracias, pueblo hondureño, por continuar con nosotros. Esto es Cuarto Poder. Dialogamos con Héctor Zelaya, gerente de campaña del Partido Libertad y Refundación. Ya sobre tiempo, hay muchos temas que abordar, así de manera puntual y específica. ¿Cómo vamos a rescatar la ENE? Bueno, es un tema bastante importante el de la ENE, pero yo te decía, Ramón, ¿por qué querés que le quiten la primicia a la candidata? Claro. Y al equipo económico y al equipo energético que nosotros tenemos elaborando precisamente este proyecto. Yo me remito a lo que nosotros fuimos, somos. Con el presidente Zelaya, en el gobierno del Poder Ciudadano, se demostró que cuando hay voluntad política de arreglar las empresas estatales, se logró. Y ahí están los hechos. Ustedes pueden ver, hace poco en otro medio de comunicación hacían una exposición precisamente de esos años, de cómo se recuperó la ENE y cómo se redujeron todas esas pérdidas técnicas del estatal. Sí. Y se comprobó que sí son rentables. Se comprobó precisamente que cuando hay esa voluntad política se puede hacer. Y se ha comprobado, los números lo dicen, cómo cuando llega un gobierno que no favorece los intereses del pueblo hondureño, hace todo lo posible por saquear, por quebrar las instituciones, para regalarlas a gallo muerto. Nosotros, y el pueblo hondureño lo sabe precisamente, que lo que nosotros vamos a plantear es un fortalecimiento de las instituciones del Estado, porque el Estado es el garante de que no existan abusos, ni de un lado ni de otro, ni del más fuerte al más débil. Y por eso se plantea un Estado, precisamente un sistema socialista, que es el que va a velar por todos. Y qué mejor que lo pueda hacer Xiomara, que se probó precisamente en su diario vivir cuando estuvo ejerciendo las labores de primera dama. No andaba con cámaras, no andaba haciendo show, sino que andaba ayudando al pueblo hondureño, al más necesitado, sin distingo de colores. No andaba preguntando si era nacionalista o si era liberal o si era independiente, sino que andaba precisamente buscando si esa persona necesitaba la ayuda, si necesitaba ese bono tecnológico, si necesitaba esa red solidaria, si necesitaban comedores solidarios. Eso es lo que le preocupaba y eso es lo que lo sigue preocupando a ella. Lo que Honduras ocupa no es un típico dictador o hace poco me decían ese padrastro que no quiere a los hijos y que los castiga y que es un Estado que castiga, que persigue, ¿verdad? Y que extorsiona, sino que lo que necesita Honduras es una mano amiga, es una mano que venga a ayudarte a salir de los problemas. Eso es lo que nosotros estamos planteando, es un Estado de bienestar social, es un Estado donde venga a crear las condiciones para que haya equidad, para que haya desarrollo equitativo, un desarrollo democrático, donde todos tengan oportunidades para que esos hondureños y esas madres que están huyendo del país en esas caravanas buscando ese futuro en otros países lo encuentren aquí. Esa es nuestra labor y cuando nos vayan a juzgar, digan cuando tú estuviste en las posiciones que hiciste por los demás, que hiciste por tu prójimo, que hiciste por el prójimo. Eso es lo que nosotros estamos velando, no solo por algunos, sino que por todos. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, lo vamos a presentar en un debido momento. Xiomara lo va a hacer con todo el equipo técnico para presentar tema por tema, para presentar cada una de las situaciones que nosotros somos intérpretes, interlocutores de las necesidades del pueblo hondureño. Y así es como lo vamos a hacer. El tema energético es un tema importante, donde se nos vendió que se iba a hacer fideicomisos para ayudar a la situación financiera de la empresa, y no fue así, sino que le empeoró. Se vendió de que iban a hacer contratos nuevos para poder ayudar a la situación financiera de la empresa, y empeoró. Entonces, todo aquello que ha sido en detrimento de una empresa, hay que revertirlo.
Como gerente de campaña, Héctor Manuel, ¿cómo perciben la confrontación ya una vez se inicie la cuestión mediática y gran trabajo el que tiene ahorita doña Xiomara? Tiene el 99.5% de ser la presidenta de Honduras, pero vendrá esa maquinaria política electoral y su función es acrecentar ese marco. Le agrego el tema específico de Salvador Nasralla, lo que ha establecido él en diferentes medios. No sabemos si es parte de una campaña política. Antonio Solá es el asesor de don Salvador Nasralla, ex asesor de Ricardo Álvarez del Partido Arena en El Salvador, en otros países denominado el padre de las campañas sucias. Entonces, creemos que por ahí viene la cosa, o es algo natural de Salvador Nasralla, y cómo siente usted, hijo de don José Manuel Zelaya Rosales, que le digan asesino a su padre en plena campaña política. ¿Será que esto ya pues va a ser costumbre durante estos próximos 3 meses? Sí, bueno, nosotros somos hijos de la militancia. Nosotros nacimos precisamente en la batalla política. Al presidente Zelaya le han dicho de todo, absolutamente de todo. No es de ahorita, es de siempre. Entonces a nosotros no nos da ninguna susceptibilidad, no nos hiere susceptible, no somos susceptibles a ese tipo de críticas, porque en realidad los hechos son los que hablan. Nosotros tenemos un planteamiento muy serio en esto y tomamos la política como algo serio, no es una chavacanada, no es aquí andar brincando y haciendo jingles y eslogan. No, estamos haciendo algo serio porque estamos desmontando una dictadura, estamos luchando por el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra gente. Estamos luchando por eso y eso requiere seriedad y responsabilidad. Está bien, hay algunos asesores que toman la política como un tema de marketing. Nosotros no. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, nosotros sabemos precisamente que esto requiere una seriedad y que requiere precisamente que nosotros pongamos nuestro trabajo, nuestra juventud, nuestro mayor esfuerzo por crear los cambios y las transformaciones que Honduras ocupa, que los hondureños ocupan. ¿Usted cree, Ramón, de que el hondureño que vive allá en el interior del país, que vive con $1 al día, que solo tiene un tiempo de comida, está viendo la televisión? Sí, no. No está viendo la televisión. ¿Usted cree que le va a apetecer escuchar una buena cancioncita o estar escuchando un buen eslogan? No. Ya no, ni el que tiene acceso a la televisión y a los medios ya está cansado también de eso. Estamos a 100 días de las elecciones y mucha gente se va a hastear precisamente de lo cursi que son muchos políticos. Nosotros sabemos la seriedad que requiere esto. Lo que nosotros vamos a plantear son soluciones para el pueblo hondureño, soluciones para que esa bolsa que tengan ustedes ahí en ese pantalón sea aliviada, que el costo de vida sea reducido y que tengan una mejor oportunidad de poder darle educación a sus hijos, de poderle darle futuro a sus hijos, de poderle darle salud. Son cuestiones tan elementales de un Estado que tiene que darle al pueblo hondureño como salud y educación. Y es lo que más han fracasado en este gobierno. Son bienes comunes, no son servicios, son bienes comunes, son derechos que todo el pueblo hondureño debe tener, salud y educación. Y nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestra disposición, lo que debemos de hacer para asegurarle educación y de asegurarle salud al pueblo hondureño. Ustedes lo pudieron ver en este transcurso de esta pandemia, de cuando todas las personas vieron precisamente las condiciones que habían para poder congraciarse con el pueblo hondureño, se dedicaron a robarle la salud y a robarle la educación. Entonces sabemos las prioridades y el pueblo hondureño sabe nuestras prioridades, dónde están, porque son los hechos, ahí están los números. En los informes del Banco Mundial, en los informes del Fondo Monetario, del BID, está el nombre de Xiomara Castro de Zelaya como pieza fundamental para la reducción de la pobreza en el gobierno del Poder Ciudadano. Claro, se nos fue el tiempo, Héctor. En menos de un minuto, la última consulta que creo que es importante para el proceso. Hay temas también postelectorales que se van a dar, pero sobre todo el día de las denuncias de fraude que ha hecho constantemente en los últimos procesos, Libertad y Refundación. ¿Qué pasa en este proceso? Que ya no se habla de eso, se confía plenamente en lo que se tiene, la representación de Rixi Moncada, de Eduardo Enrique Reina en el Tribunal de Justicia Electoral, ahora una conformación distinta de las juntas receptoras de votos. ¿Hay confianza en eso o se está preparando Libre para
poder cerrar filas en otros niveles de fraude que se dan también, Héctor. Por ejemplo, la compra de votos, es el primer nivel de fraude que usted mira antes de ir a la urna. Claro. Y el que pasa maquinando mal, cosas malas, siempre va a maquinar estrategias favorables para ellos. O sea, fraude siempre se puede dar, por cualquier hito puede surgir. ¿Está preparado Libertad y Refundación para blindarse en ese aspecto? ¿De qué manera? Bueno, tan preparados que hicimos una insurrección legislativa para tener representantes, tan preparados que tenemos nuestra representante en el Consejo Nacional Electoral, una mujer valiente, firme, que todos los días está denunciando cualquier irregularidad. Ahí en el Consejo Nacional Electoral, que es una institución donde es la encargada de administrar el proceso electoral. ¿Y qué hicieron con los fondos del proceso electoral? ¿Y cómo se dio cuenta el pueblo hondureño de que esos fondos se los trasladaron al dictador? Por esas denuncias. Entonces nosotros estamos haciendo precisamente todo lo que debemos de hacer para hacer las denuncias correspondientes para transparentar ese proceso electoral. Y a nosotros, ¿qué nos toca, Ramón y Carlos? El trabajo en territorio, por la organización. Nos toca precisamente ir y ver quiénes van a ser esos representantes del partido en esas mesas electorales, que tengan conciencia de lo que pesa en sus hombros, que no se dejen amilanar por un acto de corrupción que les van a venir a ofrecer dádivas. Nosotros decimos que es pan para hoy y hambre para mañana, sino que ellos tengan conciencia de lo que está en juego, que se pueden solucionar un problema de un día, pero van a pasar 4 años en el olvido. Nosotros estamos conscientes de eso. Gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias. Héctor Manuel Zelaya Castro, gerente de campaña del Partido Libertad y Refundación Libre, candidata a la presidencia, doña Xiomara Castro de Zelaya. Gracias, Héctor, por compartir con la Gracias a ustedes por la invitación y espero no sea la última. Claro que sí. Buenas tardes, Honduras. Gracias a usted por su audiencia. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.